4 al 8. Dice así. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creéis, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Tome asiento. ¿Se ha puesto a pensar cuáles son los motivos que usted tiene para admirar, ver a la persona de Jesús y sentir un gozo, un amor que cada vez traspase más sus emociones y su forma de vivir? Creo yo que esta palabra, la del día de hoy, es una muy buena palabra para crecer en el amor a nuestro Señor Jesús. Porque nos va a invitar a varias cosas. Lo primero es que va a invitarnos a acercarnos a Él. Pero no solo eso, vamos a ver cómo el sacerdocio también es aplicable para todos los creyentes el día de hoy. Así que permítame mostrarle cómo es que debemos acercarnos a Jesucristo. Lo primero que empieza diciendo el apóstol Pedro es que debemos acercarnos a Él como piedra viva. Pero hermanos, quiero que entienda algo. Cuando Él dice acérquense, muchas veces eso lo podemos leer con los ojos del siglo XXI. Acercarnos a alguien es simplemente tener un contacto quizás no muy íntimo o cercano. Pero cuando el apóstol está escribiendo acérquense, está escribiendo en un contexto en donde Él está hablando del sacerdocio. Así que, teniendo en cuenta esto, debemos primero entender cómo es que Dios tenía contacto con la humanidad. Y vamos a ver cómo es que Cristo sobrepasa por mucho el acercamiento que pudo haber en el Antiguo Pacto. Fíjense en esto. Cuando en el Antiguo Testamento las personas querían acercarse a Dios, siempre debía ser por los medios que Dios había provisto y cómo Dios había provisto, hermano. No había otra forma que acercarse a Dios de la forma en la que Dios había dicho. Así que para ellos, para toda la nación de Israel, había solo una forma de acercarse a Dios. Solemne por lo demás. Fíjense que había un lugar en Sión, en el monte, en Jerusalén, había un lugar que se llamaba el templo. Y ese lugar constaba de 3 partes. ¿Usted las conoce? Si no las conoce, no se preocupe, voy a dar una muy rápida descripción. Lo primero que había era el atrio. Era un lugar amplio en donde las personas llegaban con los animales que ellos querían sacrificar, ya sea como una ofrenda de paz, una ofrenda por el pecado, y ahí el sacerdote recibía esa ofrenda y hacía un sacrificio para Dios, ¿ya? Pero el pueblo tenía acceso a ese lugar. Pero había un lugar dentro de este templo que no podía acceder cualquier persona. Solamente podían acceder a él los sacerdotes que eran de la tribu de Leví. Dios había elegido a un grupo de personas, a una tribu, para que pudiesen entrar a ese lugar. Esas personas podían entrar a solamente un lugar de este gran templo, al lugar santo. En el lugar santo ellos tenían servicios a Dios. Pero hermanos, había un lugar aún más especial, y ese lugar era el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde habitaba la presencia de Dios, y donde solo una vez en el año una persona que era el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo para presentar un animal como expiación, o la sangre de este animal que se rociaba como expiación de todo el pueblo. Hermanos, una vez al mes, ese era el día de la expiación, que nos relata esto Levítico 16. Fíjense que lo que estoy mostrando era cómo todo el pueblo de Dios podía ir al lugar donde habitaba Dios y tener contacto con Dios. No había otra forma. Esa era la única forma en la que ellos, hermanos, podían acercarse.
Todo este sistema entonces, muy solemne por lo demás, solo les permitía a ellos establecer un vínculo que no era perfecto, sino que debía repetirse una y otra vez. Ellos tenían que acercarse, pero no era suficiente. Cuando nosotros leemos la carta a los Hebreos, nos dice más información sobre esto. Fíjense lo que dice. Sobre todo este sistema que les acabo de contar, dice: nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así que todos esos animales que habían muerto para expiar los pecados de esas personas siempre fueron insuficientes. Nunca estas personas pudieron ser perfectas, limpias realmente, cuando ellos entregaban esos animales. Así que una y otra vez se acercaban y una y otra vez debían ofrecer sacrificios. En Hebreos 10, versículo 2 sigue diciendo: de otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede. Es imposible. Así que ellos se acercaban, pero si se fijan, se acercaban de una forma insuficiente, no perfecta. Sus pecados no podían ser limpios. ¿A qué voy con esto, hermanos? Debía haber un acercamiento mucho mayor. Y ese es el acercamiento que el apóstol Pedro habla en este texto. El apóstol Pedro entonces empieza a ellos diciéndole: acérquense. ¿A quién? A la piedra viva. Acérquense a él, a la piedra viva. No como se acercaban estas otras personas antes, sino que ahora ustedes acérquense a Jesús. Se fija en el contraste, la forma en la que él está hablando. Está diciendo: antes había una forma de acercarse, pero ahora a través de Cristo tenemos una forma plena, perfecta. Y para eso debemos entender nosotros qué quiere decir piedra viva. Y aquí nos surge una paradoja. ¿Usted conoce una piedra viva? Es imposible. Toda piedra es inerte. En definición, esa piedra está muerta. Pero cuando Pedro quiere que entendamos cómo es que debemos acercarnos a Dios, él sitúa el lenguaje de una piedra. ¿Por qué, hermanos? Porque él quiere que el pueblo de Dios entienda que la edificación ha cambiado. La piedra entonces más importante de esta nueva edificación, que es el pueblo de Dios llamado iglesia, no es un templo hecho por mano de hombre, sino que es Jesús mismo. La piedra más importante es una piedra que no está muerta, es una piedra viva, una piedra que ofrece vida y que tiene vida en sí misma. Por eso que el versículo que seguía más adelante, citando Isaías 28:16, dice que pone en Sión una piedra preciosa escogida, que es la piedra principal, esa piedra angular. En arquitectura, yo no me manejo en esto, no sé si hay alguien que se maneje en esto, pero en arquitectura esta piedra es una piedra que se ubica en la esquina y que desde esa piedra se construye todo lo demás. No está queriendo decir que es una piedra única, distinta en tamaño, sino que es una piedra que le da el vamos a toda la edificación. Por lo tanto, lo que nosotros podemos entender que está diciendo sobre Jesús es que es la piedra más importante en donde toda la edificación se sustenta. ¿Qué edificación? El lugar donde a Dios se van a hacer sacrificios. Antes se hacían sacrificios de una forma, pero ahora en esta nueva edificación se tienen que hacer sacrificios solamente sustentados en una sola piedra, la piedra viva que es Jesús. Así que Jesucristo es la piedra más importante. Esto nos muestra un gran contraste. Fíjense que en el Antiguo Testamento ellos tenían que ir una y otra vez ante Dios. Pero hermanos, Jesucristo es mucho mayor que todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento. Ellos iban una y otra vez a ofrecer animales. Jesucristo una sola vez entrega su cuerpo en sacrificio y en expiación por los pecados de su pueblo. Hermanos, ellos tenían que esperar una vez al año para que el sumo sacerdote ingresara al lugar santísimo. Jesucristo una sola vez ingresó no al lugar santísimo, sino que al trono celestial a presentar su sacrificio, para hacer limpio a todos quienes se acercan a Jesús. Es por eso que el escritor de Hebreos, cuando dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para hallar gracia y oportuno socorro.
¿Por qué, hermanos? Porque lo que encontramos en Jesús es el perfecto sacrificio para poder acercarnos a Dios. No es entonces un acercamiento ligero, sino que es un acercamiento que tiene que ver con el rol de Jesucristo como el sacrificio perfecto dentro de esta nueva edificación. El pueblo de Dios, entonces, si va a acercarse a Dios, tiene que hacerlo de la forma que Dios ha provisto. Y esa forma no es en un templo, sino que es a través del sacrificio de Cristo. Por eso, el escritor, ¿qué dice? Pedro dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Como piedra preciosa, Él es precioso. Para ustedes, los que creen en Jesús, Él es la piedra angular, es la piedra escogida, es la piedra preciosa. Para los que no creen, entonces, se convierte en una piedra de tropiezo. Pero para ustedes, hermanos, para ustedes que han creído, les pregunto entonces, ¿cómo ven a Jesús? Para ustedes es una piedra preciosa. Para ustedes realmente Jesús es alguien a quien ustedes desean admirar, acercarse continuamente. Yo creo que esto debería cambiar nuestra forma de ver a Jesús. Porque muchas veces vemos a Jesús como únicamente alguien que se entrega por un pueblo que Él vino a rescatar. Pero si se fija, esto es mucho más. Cuando vemos que estas personas una y otra vez tenían que acercarse al templo y llevar animales, y habían personas al servicio para ellos, para poder mediar entre Dios y el pueblo pecador, ahora vemos que hay un solo mediador que lo hace una sola vez y que cambia todo esto para siempre y la eternidad. Ahora Jesús una sola vez entra al trono de gracia a presentar su sacrificio y nos permite una entrada que no es por medio de un sumo sacerdote una vez al año, sino que ahora es una entrada diaria, continua. No es un contacto lejano donde podemos llegar solamente a un lugar llamado atrio. Ahora nosotros podemos entrar al trono de gracia para hallar misericordia y oportuno socorro cuando estemos en tentación. Es extremadamente distinto, es mucho más glorioso este sacrificio que Jesús hace. Por eso que Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos entonces, hermanos. Les pregunto, ¿hace usted de Jesús quien lo guía constantemente a la presencia de Dios? ¿Hace usted en Jesús esa persona, esa piedra viva? Creo yo que la iglesia debe empezar o ver a Jesús de una forma distinta. Verlo como alguien que no solamente hizo un sacrificio por mí hace 2000 años atrás, sino que hoy me permite un acercamiento muy íntimo con Dios ante su presencia. Este acercamiento, hermanos, de ningún modo está queriendo decir que es un acercamiento único, ustedes como individuos, en sus casas, sino que está hablando de que ustedes como personas, como creyentes, se pueden acercar a Dios y deben acercarse a Dios. Pero no puede ser un acercamiento individual, sino que debe ser un acercamiento grupal. Y es ahí donde va el segundo punto. Pero primero quiero que te preguntes, ¿qué haces con esta posibilidad de acceso? ¿Qué haces? ¿Te acercas? ¿Eso mueve realmente tu corazón? ¿O desprecias el sacrificio de Cristo, en que ahora Él nos permite entrar continuamente al trono de gracia? Sigamos leyendo el texto. Dice, ahora vosotros también, ¿cierto? Acerquémonos a Él, a la piedra viva. Pero dice, ahora vosotros también, ustedes como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Así que veamos entonces, ¿qué quiere decir ahora nosotros? ¿Cómo nosotros debemos acercarnos? Fíjense, por eso yo digo que no puede ser un acercamiento individual, debe ser un acercamiento colectivo, porque el apóstol sitúa el acercamiento del pueblo de Dios como un lugar, como una comunidad que se acerca completa a Dios. Hay personas que, y yo respaldo eso, hay personas que se aíslan muchas veces para estar en tiempos a solas con Dios. Pero alguien que se aísla 24/7 y que no quiere tener contacto con las demás personas, esa persona no ha entendido realmente cómo quiere Dios que nos acerquemos a Él. Hermanos, usted acérquese a Dios, pero preocúpese de que más personas junto con usted se acerquen a Dios. Si es un varón de hogar donde hay personas que están a su cuidado, acérquese a Dios con más personas a su alrededor, la gente que está en su casa. Si es un hermano que se congrega como usted ahora aquí, acérquese a Dios, pero con más personas a su alrededor. ¿Por qué? Porque todos somos piedras vivas.
Y todos, hermanos, debemos ser edificados. Fíjense entonces que ahora el apóstol combina este lenguaje de construcción, piedras, con la edificación, en donde todos nosotros somos personas que estamos a disposición de ese servicio. Él dice, ser edificados como casa espiritual, todos juntos, pero en un sacerdocio santo, en un servicio santo a Dios. Así que la iglesia no es simplemente individuos que vienen un día domingo X y se congregan, sino que la iglesia es una comunidad de miembros que crecen juntos para hacer sacrificios a Dios. Eso es la iglesia. Pedro combina entonces este lenguaje del templo para que nosotros podamos entender de que nuestra función en el reino de Dios no es una función estática, es una función que lo que hace, hermanos, edifica al resto. Usted debe edificar al resto. Debe ser alguien que tiene como meta no crecer usted solo, sino crecer junto a su hermano. Y si usted se siente solo en esta iglesia, algo estamos haciendo mal. O usted está mal, o el resto está mal, o ambas partes están mal. Porque todos debemos ir creciendo para ser a la medida de Cristo, para ser conformados a Él. Fíjense lo que dice Efesios 2, 19, 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pedro utiliza el mismo lenguaje de Pablo de Pedro. ¿Qué está diciendo? Todos somos una edificación, pero no somos cualquier edificación, somos un templo santo. ¿Se fijan? Está comparando este nuevo sistema con el del Antiguo Testamento. Cristo es la piedra más importante, los apóstoles nos enseñan a través de la palabra, las palabras de Jesús, pero todo el edificio tiene que rendir un sacrificio o un servicio a Dios. Nadie se puede quedar fuera, todos nosotros, pero no, hermanos, como gente extraña, sino como hermanos, como miembros de una misma familia. Es por eso que más adelante, en el versículo 9, Pedro utiliza palabras como real sacerdocio y como nación santa. El pueblo de Israel estaba llamado a hacer eso, un real sacerdocio y una nación santa, pero no lo alcanzaron y nunca lo iban a alcanzar, porque solamente la piedra viva es capaz de hacer vivas a las otras piedras. ¿A qué voy con esto, hermanos? De que nadie puede hacer un real sacerdocio, nadie puede pertenecer a la nación santa si es que no está en la piedra viva en el que es santo. Todos nosotros debemos entonces entender de que si vamos a edificarnos unos a otros, esa edificación debe ser por medio de Cristo, que Él sea la fuente de nuestro crecimiento, que la palabra siempre esté enfocada en que Cristo sea exaltado, porque la piedra viva es la que hace que toda la iglesia conjunta, hermanos, crezca. Juan 15 es el texto por excelencia para explicar esto. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Así que el que cree en Jesús lo ve como piedra viva, como una piedra preciosa, como una piedra escogida. El que no cree en Jesús, Jesús termina siendo una piedra de tropiezo. Esa persona va a arder, hermanos, en el infierno, eternamente. Y todos deberíamos tener temor de eso, si es que no estamos buscando a la piedra viva. Hay creyentes que creen que pueden ser creyentes nominales, de boca para afuera, porque lo dicen, pero el verdadero creyente se acerca a la piedra viva. El verdadero creyente quiere vivir en comunidad con otros, para que esas personas lo vean, lo exhorten, lo guíen, para que tengan conversaciones espirituales, para que esas personas le puedan dar un buen consejo. Eso hace un verdadero creyente. Nunca se aísla, sino que se integra a la comunidad. Por lo tanto, si vamos a adquirir vida, no vamos a adquirir vida porque un hermano se hizo amigo mío. Vamos a adquirir vida porque juntos buscamos a Cristo.
Todos queremos ser como Él, como quien eliminó el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento e hizo un nuevo sacrificio, perfecto y cabal. Hermano, ¿logras entender entonces la importancia de que debemos todos crecer juntos? Ni tú ni yo deberíamos tener una vida ajena al resto de los demás. Nadie debería vivir una vida lejos de la iglesia. Como piedras que son edificadas juntas, debemos todos crecer juntos. Yo he escuchado a creyentes malinterpretar el texto de Hebreos diciendo de que ya no necesitamos a Cristo porque Él abrió el acceso al Padre. Y eso es aberrante. Cuando nosotros entendemos de que Cristo es nuestro acceso continuo porque Él intercede por nosotros, es que por eso podemos acceder al trono de gracia. Por lo tanto, debemos invitar a nuestros hermanos a amar a Jesús. Y le pregunto, ¿qué tanto edifica usted la vida del resto? Piense, haga memoria. ¿Está en usted el deseo como creyente de querer que otro hermano se parezca a Cristo, así como usted busca a Cristo? ¿Usted tiene ese deseo? ¿Realmente piensa en algún hermano? ¿Ora por algún hermano en la semana? ¿Invita a algún hermano a ser parte de su vida, quizás a visitarlo a su casa? ¿Hace algo de eso, hermanos? Porque si no, me temo que estamos quizás buscando a Cristo sin entender de que Él hace que toda la edificación crezca conjunta. Y esto no es una función del pastor, es una función de toda la iglesia. Todos nosotros somos sacerdotes para Dios. Así que déjenme decirles algo. A mis hermanas que son damas, no está nuestra hermana Lorena aquí, pero nuestra hermana Lorena no es quien puede edificar el grupo de las damas. Todas se edifican juntas. Todas crecen juntas. Lo mismo con los músicos. Ustedes no pueden pretender que sus habilidades musicales estén simplemente para tocar un instrumento o que una canción salga bonita. Ustedes están, hermanos, para que como conjunto, como piedras vivas, toda la iglesia se vea edificada por medio de la alabanza. Lo mismo con los predicadores. No podemos pretender de que las personas que se paran aquí simplemente por habilidades comunicacionales pretendan entregar un mensaje. Todos nosotros debemos comunicar sobre la piedra viva para que toda la iglesia crezca en Cristo. Hermanos, las personas que están afuera, con Santi y a veces otro niño más, pero las personas que sirven a nuestro hermano Santiago son personas que están edificando su vida y que no sabemos hasta qué punto. Él es un niño que entiende todo. Hace un tiempo nos explicó la crucifixión, con lujo de detalles, sabía mucho sobre eso. Así que no me imagino cómo las hermanas que sirven para su vida y su alma están edificando una vida de un pequeño como Santiago. Todos nosotros, si se fijan, tenemos un rol en esta iglesia. No es un rol de un pastor el edificar la vida de la iglesia, es la iglesia en conjunto se edifica. Y aquí quiero aclarar entonces el último punto. Pasemos al punto 3. Si es que debemos todos acercarnos continuamente a Cristo, quien es la piedra viva, para todos en conjunto ser edificados, déjenme explicar algo que yo creo que quizás está resonando en sus cabezas. Yo he dicho que todos somos sacerdotes, que todos somos una nación santa, que todos nosotros somos un real sacerdocio. Y usted podría estar preguntando, ¿pero cómo, hermano? Si Cristo ya hizo un perfecto sacrificio, ¿cómo es posible eso? Y es que el lenguaje que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando habla de sacerdocio para nosotros, no está hablando de un sacerdocio para expiar los pecados. Eso Cristo lo hizo una vez y para siempre. Sino que está hablando de un sacerdocio como un servicio que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, dentro del templo de Dios. Esto mismo se habla de Adán, quien servía a Dios por medio de nombrar animales, de administrar la creación. Esto mismo se dijo como sacerdote de los levitas, quienes servían al pueblo de Israel y establecían un rol mediador entre el pueblo y Dios. Y esto mismo, hermano, se va a decir de nosotros, no para salvación del resto. Somos sacerdotes no para expiar los pecados del resto. Eso lo hizo nuestro Señor, nuestro gran sumo sacerdote, no según la orden de los levitas, sino según la orden de Melquisedec, quien era sacerdote para siempre, dice el libro de Hebreos, eterno.
Nuestro sacerdocio tiene otras implicancias. Y esto es hermoso porque en una iglesia como la nuestra, en donde los varones de Dios se paran aquí a predicar, muchas mujeres pueden decir entonces, ¿qué hago yo? Si el hombre toma un rol principal en una congregación, en este lugar, en el púlpito, ¿qué hace una mujer entonces? Y yo le puedo decir, sea sacerdotisa. Pero entienda a qué quiero ir con esto. Por favor, póngame atención. Vamos a ver funciones que hacían los sacerdotes y que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Voy a leer el texto de Hebreos 10 y veamos cómo es que la iglesia en conjunto tiene que acercarse a Dios como un pueblo lleno de sacerdotes. Dice así Hebreos 10 del 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Así que lo primero que vamos a hacer, acercarnos con un corazón sincero todos juntos, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo primero que tiene que hacer un sacerdote entonces es purificarse. Si usted quiere acercarse a Dios, si quiere tener un contacto íntimo con Dios, debe entonces entender de que al acercarse a Dios debe hacerlo con un corazón expuesto, sincero y limpio, buscando que Él limpie su vida y lo santifique. Así que ya tiene un rol para hacer día a día, que es buscar la santificación como un sacerdote. Pero no solo eso, para que entienda de que todos nosotros debemos hacer esto juntos, fíjense que el escritor de Hebreos dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tiene otra función entonces. Primero, no tiene que dejar de congregarse. Y segundo, tiene que estimular a su hermano a buscar del Señor. No solamente es función de los predicadores hacer eso. Usted tiene la obligación, hermano, como sacerdote de Dios, tener contacto con su hermano, y cuando ve que un hermano está fluctuando, tambaleando, usted vaya y exhórtelo, anímelo. Porque si aquel día se acerca, y como aquel día se acerca, usted debería entonces congregarse y animar a sus hermanos a que no se extravíen. Pero no solo eso. Sabemos que la predicación es un servicio a Dios. Sabemos que la oración es un servicio a Dios. Pero fíjense lo que dice Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Así que la adoración congregacional es presentada como una función sacerdotal. Es un sacrificio, es un servicio de alabanza. Nuestros amados hermanos músicos tienen un rol importante en esto. La música no es algo más dentro del culto. La música es un sacrificio, es un servicio santo a Dios. No todos tenemos las mejores voces, pero nuestra voz al cantar a nuestro Dios es un sacrificio de alabanza. Y hermano, si usted está guiando la alabanza del pueblo de Dios, véalo como un gran servicio. No solo eso. Pablo a los romanos en el 12:1 dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El creyente entonces no solamente tiene que entregar un servicio, sino que tiene que hacer de su vida completa un servicio. Toda su vida tiene que estar en entrega para Dios. Todos nosotros entonces debemos entregarnos como en cuerpo y alma para nuestro Señor. ¿Qué más dice la Biblia sobre el sacrificio o el sacerdocio que hacemos nosotros? Hebreos 13:16 dice, de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que hermano, ya sabemos que como sacerdotes tenemos que estar en el templo de Dios, juntos, siendo edificados, cantando himnos, predicando la palabra, entregándonos completamente, pero también, hermanos, ayudando al resto.
Si sabemos que un hermano está mal económicamente, debemos nosotros ayudarlo. Pero a veces creemos de que el hermano que está mal debe gritarlo a los cuatro vientos. Y eso es un error muchas veces de nosotros. Creemos que el hermano tiene que contarnos, en vez de nosotros tener una actitud activa en saber cómo está ese hermano. Debemos entonces preocuparnos del resto y saber que si hay necesidad, debemos nosotros ir. El canasto de ayuda de esta iglesia no es suficiente. Si podemos ayudar más hermanos, hágalo. Si tiene los recursos para hacerlo, hágalo. Fíjense que en esa misma tónica, el apóstol Pablo, cuando le habla a los filipenses, les dice que su ofrenda, él estaba en escasez, les dice que la ofrenda que ellos hicieron, cuando ellos lo ayudaron, fueron los únicos que lo ayudaron, fue de olor fragante a Dios, fue un sacrificio acepto. Tenemos tanto que hacer. Esas ofrendas materiales a nuestros hermanos no son algo temporal, no es algo pasajero. Jesucristo en Mateo 11 dice que un vaso de agua que le dieron a esos pequeños, se lo dieron a él. Es un sacrificio ante Dios. Es un real sacerdocio hacer esas cosas, hermanos. Y no solo eso. Suplicar por sus hermanos es realmente un rol sacerdotal puro. Usted quiere ser un sacerdote de Dios, una sacerdotisa de Dios, ore por su hermano. Innumerables textos son los que nos dicen de cómo es que nosotros debemos interceder. Solo mencionaré uno. Efesios 6:18 dice: con toda oración y súplica orad, en todo tiempo en el Espíritu, y así velad, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se fijan, hermanos? Debemos orar, porque ese es un rol que hacían los sacerdotes. Cristo intercede por nosotros en el trono de gracia, pero nosotros debemos orar unos por los otros. Estaba leyendo hace poco un libro y creo que es una buena idea para implementar. Un pastor decía que a todos los miembros de su iglesia hizo un libro y puso una foto de ellos. Quizás no vamos a tener un libro, pero podemos tener un archivo digital. Por lo tanto, él para orar veía cada rostro y oraba por aquella persona. Así nadie era olvidado en su oración intercesora ante Dios. Con súplica y ruego, él oraba por cada una de las personas de su congregación. Y usted puede hacer lo mismo, hermano. Todos nosotros entonces somos sacerdotes, no para expiar los pecados, pero sí para hacer un sacrificio o un servicio santo a Dios. Sacrificaremos nuestras vidas por el bien de esta comunidad de fe, para que esta comunidad de fe crezca bien edificada en la piedra viva, todos siendo piedras vivas. En esto yo estaba pensando, hermanos, que vano sería tener una edificación si es que esto es olvidado. Que vano sería proyectarse a futuro y pensar en levantar paredes si es que esto es olvidado. Que vano sería si es que olvidamos de que realmente la sangre de Cristo nos compró no para vivir aislados, sino para que todos juntos, cenando, recordemos su sacrificio. Si realmente Cristo hubiese querido morir por individuos y no por un pueblo para Él, hermanos, la cena la celebraríamos en nuestras casas solos. Pero no, a Él le plació destinar, hermano, a un pueblo que se congregue y que todos juntos digan que su sangre los compró a todos y que su cuerpo fue molido por todos los reunidos. Su sangre tiene el poder para expiar los pecados de su pueblo, no de una piedra pequeña. Por lo tanto, todos nosotros, bien conectados, deberíamos ir creciendo. Quiero animarlos entonces a que busquemos a Cristo. En conclusión, debemos acercarnos a Él desesperadamente. Creo que como iglesia nos falta mucho. Nos falta demasiado. No es que no tengamos nada de esto, es que esto se puede hacer mucho mejor. Y creo yo que cuando lo hagamos mucho mejor, empezaremos a encontrar deleite en muchas de nuestras relaciones con los hermanos. Comenzaremos entonces a entender de que mi hermano quiere que él como piedra viva, yo también como piedra viva, vayamos continuamente a la piedra viva que es Cristo. Vamos a entender de que todo lo que fluya de la boca de mi hermano va a ser para que la edificación mutua sea para la gloria de Cristo. Para la piedra angular, la piedra preciosa. Por lo tanto, hermano, lo invito a que hoy, cuando beba la copa de vino y coma del pan de la cena, usted piense de que ese sacrificio Cristo lo hizo
para que todos nosotros entendamos de que Él es la piedra viva. De esa sangre encontramos vida, pero vida en comunidad. Amén. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Señor, en esta hora te damos infinitas gracias por tu sacrificio en la cruz. Muchas veces nos cuesta entender cómo tú eres superior a todo lo creado. El templo fue solamente una sombra pequeña de lo que tú serías. Y tú, Señor Jesús, nos muestras realmente como el sumo sacerdote que ingresó ante el trono de gracia, cómo es que un sacrificio hace santo a un pueblo. Pero permítenos, Señor, en esto de ser un pueblo santo, acercarnos continuamente a ti, a la piedra viva que eres tú, escogida, preciosa, importante, Señor, en donde toda esta edificación solamente se sustenta en ti. Pero también permítenos como piedras vivas hacer un sacerdocio santo, un buen servicio, en donde todos nosotros, Señor, podamos ejercer un servicio en este tu reino, específicamente en esta iglesia local, para que todos seamos edificados a la imagen tuya, Señor. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Y dejo a mi pastor Miguel para que nos administre la cena.